Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No les voy a pedir que apaguen los teléfonos móviles, pero sí que se calmen un poco con las conversaciones, porque vamos a empezar la presentación de estas obras casi completas del poeta y pensador Juan Barja. Yo simplemente estoy aquí, no se preocupen, no traigo 20 folios como Amalia Iglesias, ni tengo la capacidad retórica de Juan para hablarles durante las próximas 3 horas, sino simplemente como presidente de la institución quería darles la bienvenida a todos y todas que nos acompañan esta tarde, que acompañan a Juan y a Amalia. Y decirles también que para mí supone un acto especial. En primer lugar, ¿por qué no? Porque con Juan he compartido muchas cosas. 13 años, ¿no? 15 años. 15, bueno, a mí se me hizo como 17, pero solo fueron 15, de gestión compartida como director de esta casa, a quien le enredé y me lo traje para que gestionara una casa complicada y sobre todo complicada en aquel momento y que consiguió llevarla por la mejor andadura. Y en segundo lugar, por demás, fue editor mío, me introdujo también en su magnífico proyecto, no solo cuando dirigía la editorial ACAL, sino en el magnífico proyecto de la editorial Abada, una editorial tan potente que ha hecho que el editor no pueda venir esta tarde porque está trabajando en las próximas ediciones de libros. Pero también, ¿por qué no? Porque estos 2 tomos, que yo llamo de obras casi completas, porque reúnen aquellos poemas que ya habían surgido como libros por separado y de manera individual, pero que también aportan nuevos pensamientos y nuevos poetas. Yo sé que le molestaría, pero casi algunos lindan el haiku, de alguna manera. Esto no es para echárselo en cara, sino para alabar la cortedad, incisión y certeza de esos poemas. Yo les reconozco que me los he leído y he sentido la capacidad profunda de un poema que, como aquellos grandes poetas, no voy a hablar porque él ha traducido a Rilke, a Hölderlin, hasta el Dante, sino en el sentido de que es la poesía, el dictum, en este caso, que es capaz de tener la capacidad de preguntar y mediante el preguntar nos aficiona al pensar. Y por tanto, bienvenidos, gracias Juan, enhorabuena y gracias Amalia por la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Juan Miguel, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Gracias Juan por el esfuerzo que has hecho hoy para acompañarnos también. Antes de nada, quiero disculpar, como ya ha dicho Juan Miguel, la ausencia de Fernando Guerrero, director de la editorial que ha acometido la publicación de esta obra reunida, que iba a acompañarnos hoy aquí, pero que por razones familiares de fuerza mayor pues le va a ser imposible estar con nosotros y nos ha pedido que le disculpemos. Eso hará que yo me alargue un poco más, espero no ser muy pesada. Decía que este acto es un acto especial, como ya lo ha dicho también el presidente de esta casa, por acoger precisamente la presentación de la poesía reunida de Juan Barja, quien durante muchos años ha sido maestro de ceremonias y director de esta casa, concretamente entre 2004 y 2019. Muchos años que él ha dedicado generosamente a divulgar la obra de los demás, mientras iba construyendo la suya discretamente. Hoy es él el protagonista, o lo es su obra poética reunida, que viene a ser lo mismo. Y yo debo decir desde ya que me siento gratamente intimidada.
Me siento como si tuviera que explicar cómo son los círculos del infierno, con Dante como testigo, no solo por Juan, sino por todas las cabezas eminentes que se reúnen esta tarde aquí. Y bueno, eso intimida realmente, también gratamente. Como si tuviera que explicarle a Dante los círculos del infierno o hacer de guía de Benjamin por los pasajes de París. Como decía Ingeborg Bachmann al comenzar una de sus famosas conferencias de Frankfurt, no hay nada más intimidatorio para quien haya escrito poesías que hablar y responder sobre la poesía contemporánea. Por ello, hoy he preferido traer esta introducción escrita, porque no me fiaba mucho de mi capacidad de improvisación en estas circunstancias. Intimidada por tener que hablar de poesía, algo que ya sabemos que es mucho más difícil que hablar de literatura, porque la poesía no es literatura. Como diría nuestro amigo Antonio Gamoneda, la poesía es otra cosa. Y gratamente porque Juan Barja es amigo desde hace muchos años y siempre es un placer tener oportunidad de hablar de la obra de un amigo con el que he compartido algunos buenos momentos, y este es otro de esos buenos momentos. Recuerdo, por ejemplo, un encuentro en la Universidad de Verano en Almería, creo que era en Aguadulce. En un descanso de las conferencias de la universidad, bajamos a la playa. Yo me quedé al sol y Juan se lanzó al agua y empezó a nadar en línea recta hacia el horizonte. Yo veía cómo se alejaba hasta casi hacerse un punto imperceptible. No sé por qué pensé entonces en Il Tuffatore, el nadador de Paestum. Ese nadador suspendido en su caída que no llega a tocar el agua, pero que está nadando en el aire para toda la eternidad. Hubo un momento en que comencé a sentir inquietud porque no regresaba, la inquietud que atravesaba el mar. Después de un rato largo le vi asomar a lo lejos, recorriendo a la inversa la misma línea recta que había trazado hasta el horizonte. Desde entonces siempre asocio a Juan Barja con el nadador de la Magna Grecia y también con la inquietud en su poesía. La poesía cura las heridas que causa el entendimiento, afirmaba Novalis. Late en esta frase un enfrentamiento entre poesía y razón, entre conciencia subjetiva y realidad objetiva del mundo. Una de las cuestiones medulares de toda la historia de la poesía, que se debate siempre en esa oscilación alternativa entre la razón positivista y la reivindicación de lo intangible, por supuesto con transiciones y vías intermedias. Clasicismo, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, vanguardismo, solo son distintas modulaciones de esos extremos que delimitan, por un lado, la conciencia subjetiva y, por otro, la realidad objetiva. De momento, solo me interesa destacar ese quiebro mediante el cual la oposición tradicional entre fe y razón se convierte en Novalis en enfrentamiento entre poesía y razón. Cómo la poesía desplaza de alguna manera a la religión y al mito en ese enfrentamiento. La poesía se dibuja como una inquietud del entendimiento. ¿Pero de qué inquietud estamos hablando? ¿Cuál puede ser la inquietud que atraviesa la poesía? Cuenta la famosa fábula de Higinio, retomada por Heidegger en su texto fundamental Ser y Tiempo, y comentada ampliamente por Blumenberg en La inquietud que atraviesa el río, que cuando la inquietud se disponía a atravesar un río, se fijó en una zona de barro arcilloso y cogió un trozo al que comenzó a dar forma. Mientras contemplaba lo que había modelado, llegó Júpiter y la inquietud le pidió que animara a su imagen, que le dotara de espíritu, y Júpiter lo hizo. Entonces la inquietud quería bautizar a su obra con su nombre, pero Júpiter se negó diciendo que era su nombre el que había de llevar. Mientras lo discutían, apareció la Tierra, Telus, y reclamó también que la figura fuera nombrada como ella, puesto que la obra se había realizado con un pedazo de su cuerpo. Por último, intervino Saturno como árbitro y emitió su dictamen. Tú, Júpiter, recuperarás el espíritu tras su muerte. Tú, Telus, puesto que le has dado el cuerpo, acogerás de nuevo el cuerpo, y la inquietud, dado que fue la primera a quien se le ocurrió la imagen, debe poseerla mientras viva. Según la fábula,
La inquietud sería algo que posee al ser humano mientras vive, algo que no se corresponde exactamente con el espíritu, pero que forma parte indisoluble de ese ser humano durante su existencia. Mucho después de que esta fábula fuera concebida, llegaría el diccionario de la RAE a definir su significado. Inquietud es desasosiego, desazón, alboroto, conmoción. Según María Moliner, es impaciencia u otra causa moral. También agitación, angustia, desazón, excitación, intranquilidad, aturdimiento, alarma, turbación, zozobra, congoja, disturbio, preocupación, sobresalto, emoción. La inquietud es, por tanto, un estado de alerta, una predisposición hacia algo incierto. Pero el diccionario de la RAE apunta también otro significado muy esclarecedor para nosotros. Inclinación del ánimo hacia algo, en especial en el campo de la estética. Y como ejemplo añade inquietudes literarias. ¿Quiere esto decir que quien tiene inquietudes literarias se ocupa especialmente de esa angustia o turbación, de esa causa moral? ¿O quiere decir acaso que quien tiene inquietudes literarias vive de forma especial todos esos conceptos? Algo de esto debe de haber entre los pliegues de esta palabra. Podemos prospectivamente adelantar alguna pequeña deducción. Si estamos dispuestos a pensar que esa inquietud es una característica tan connatural al ser humano, que es por ella que éste es más ser y más humano, si estamos de acuerdo con Gadamer en que el poeta es el prototipo del ser humano y que esta es una de las metáforas fundamentales de toda la época moderna, podríamos llegar a estar de acuerdo en la conclusión de que la inquietud es una característica connatural a la poesía, que es por ella que es más poesía, que cuando la inquietud está presente en un poema, lo detectamos inmediatamente porque nos conmueve de forma especial. Esa inquietud, cura, es el término clásico, es para Heidegger, Sorge, no sé cómo se pronuncia muy bien, un ser ahí, Juan nos lo dirá luego, más allá de sí mismo, un preserse, un ser ahí, el Dasein, anticipándose a sí mismo, un constante estado de inconcluso previo a un poder ser que no se ha hecho real todavía y que no podemos saber si se hará real. Ese estado inconcluso de preocupación de lo no consumado, de lo abierto. Solo desde esa inquietud, desde esa insatisfacción, es posible la creación poética. Solo desde esa inquietud es posible la vida. Ortega y Gasset aporta, y acabo con esto de la inquietud, otro matiz al término cura con el significado de procurar, curar, curiosidad. Dice, vida es preocupación, y lo es no solo en los momentos difíciles, sino que lo es siempre y en esencia, no es más que eso, preocuparse. En cada instante tenemos que decidir lo que vamos a hacer en el siguiente. Sigue Ortega, es pues ocuparse por anticipado, es tener además curiosidad, cuidadosidad y no caer en la incuria, el descuido, la despreocupación. No es la inquietud, por tanto, un concepto cargado negativamente, como a veces pudiera suponerse, sino todo lo contrario, es la posibilidad del ser, es también la posibilidad de la escritura y de la poesía, la posibilidad de serse plenamente, de completarse desde la perspectiva de esa incompletud que busca completarse. Asomarse a una obra poética de calado tan ambicioso como la de Juan Barja impone de entrada bastante respeto y requiere de un cierto atrevimiento, tanto como de la humildad necesaria para seguir sus pasos sin acobardarse. Sería ingenuo, por mi parte, pretender siquiera aproximarme en unas pocas páginas a un intento de descripción, resumen o análisis de lo que el lector se va a encontrar en esa obra. La poesía, más que de una explicación, requiere de una incitación a la lectura y ese es mi único propósito. Se reúnen aquí más de una veintena de libros, como ya se ha dicho, que Juan Barja ha ido escribiendo a lo largo de toda su vida, desde su adolescencia, la mayor parte de los cuales se han publicado en distintas editoriales durante los últimos 40 o 50 años.
desde el primero, Equilibrio del día, de 1981, fue un autor tardío en publicar, hasta el más reciente, Negras cerezas del amanecer, de 2021, a los que hay que añadir bastantes poemas inéditos hasta ahora, que suponen un 30% de esta poesía reunida y que incluyen obras tanto de sus inicios como de sus creaciones recientes. Sin olvidar, como apuntaba ya Juan Miguel, claro que no se trata de una obra completa, sino de una obra reunida e inconclusa que sigue creciendo y que a la publicación de este libro me consta que ya deja fuera al menos otro libro inédito escrito mientras este llegaba a la imprenta. Podemos hacer, aquí estoy intentando resumir un poco el prólogo, varias lecturas de esta poesía reunida. Una lectura totalizadora en la que todos sus libros adquieren, vistos en su conjunto, un significado nuevo y nos dan la oportunidad de apreciar la coherencia de su mundo y de su pensamiento poético y el diálogo que establecen sus obsesiones entre sí. Un diálogo también con otros creadores a lo largo de los años. Podemos hacer, por otro lado, una lectura fragmentaria, casi aforística, porque muchos de sus versos o poemas, aislados del conjunto, abren también nuevos significados. Podríamos hacer una lectura ensayística, en perspectiva filosófica, y una lectura estrictamente poética, atendiendo a la música de las palabras. Si hay poemas que pueden leerse como ensayos teóricos, e incluso así propone el autor que sean leídos, también muchos de sus ensayos podrían leerse como poemas: historia, sueño, fin, ausencia y forma, nudos de tiempo, o ambas cosas a la vez, como ya se ha indicado antes. Podemos hacer una lectura cronológica, tal y como se han dispuesto sus libros en estos dos volúmenes, o empezar por cualquiera de ellos. No siempre, creo que lo de la cronología hay algún salto. Y aún así, seguirá permaneciendo inalterada la esencia de su universo poético. Porque si bien es cierto que hay una evolución desde el tono barroquizante de sus existencialista y comprometido de sus primeros libros, hacia una cada vez más acentuada abstracción, hacia la desnudez de las formas y la estilización de los versos, también es cierto que desde sus principios de composición podemos encontrar algunos de los que van a ser motivos recurrentes en toda su obra: la presencia de la muerte, las reflexiones en torno al tiempo, el lugar del canto, las frecuentes referencias a la propia escritura poética, la relación con la música y ese tono escéptico o desencantado que atraviesa prácticamente toda su escritura. Ya cimiento de abismo. El signo que se abre en el signo para decir su ser y su contrario, una forma que oculta su ecoación cuando la muestra en el acto incesante de exhibirla. Son palabras del autor sobre la escritura o el cuerpo en su ensayo Ausencia y forma. Como ya he anotado antes, es importante acudir a los ensayos bargianos para comprender su escritura poética en toda su extensión. La distancia entre verso y pensamiento teórico se irá estrechando hasta hacerse mínima en sus poemas teóricos, pero podemos rastrearla desde sus primeros escritos sin discriminación de géneros. Así, su mirada sobre otros autores irá dejando pistas de sus propias obsesiones: Dante, Rilke, Platón, Vallejo, Neruda, Pessoa, Adorno, Celan, Eliot, Benjamin, Brecht, Gracián, Nietzsche, cómplices de abismo con los que dialoga desde la radical soledad agónica de su canto. Nudos de poesía y pensamiento que conforman una obra ambiciosa y lograda, la de uno de los poetas, en palabras de Julián Jiménez Heffernan, más interesantes de su generación. Palabras que suscribo y amplío: uno de los poetas, afirmo yo, más interesantes de este tiempo tan necesitado de poetas. Necesitado de esta clase de poetas, de los que se atreven a asomarse a esos abismos de incertidumbre en plena decadencia de nuestra civilización. Como recordaba Heidegger en su famoso ensayo ¿Y para qué poetas?,
recogido en su no menos citado Caminos de Bosque, refiriéndose a Rilke y a sus sonetos a Orfeo, dice Heidegger: los más arriesgados son los poetas, pero aquellos poetas cuyo canto vuelve a nuestra desprotección hacia lo abierto. Tales poetas cantan porque invierten la separación frente a lo abierto, rememorando su falta de salvación en todo lo salvo y lo salvo en lo no salvador. Podemos intentar cegarnos, sigue diciendo Heidegger, y deslumbrarnos con falsas construcciones, pero el abismo siempre estará ahí. Más todavía en este tiempo, huidos los dioses y apagado todo rastro de su paso, ahora lo arriesgado marcha junto al riesgo de lo indecible en la desprotección de lo abierto. El poeta del abismo, como es el caso, no solo percibe la simultaneidad enloquecida de los tiempos, hoy es siempre todavía, hoy es el mañana de ayer, pasado de un futuro incesante que retorna, acaba de pasar el que vendrá, sino que también experimenta el espacio como cuerpo hueco, forma, carcasa o molde que resuena como caja sonora de una herida, la misma que ya enunciara Vallejo en Trilce, cuando dice: flotáis nadamente detrás de aquesta membrana que pendula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo pues que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Decía Robert Balser que sin lo abisal, un artista no es más que algo a medio hacer, una planta de invernadero carente de olor. Palabras de poetas que arriesgan en el azogue de ese abismo trágico desde la perspectiva de la muerte. Juan Barja establece una continuidad con esa estirpe de poetas del riesgo. La reunión en estos dos volúmenes de todos sus libros dispersos pone en evidencia la fuerza de una voz cuyo diálogo con esa larga tradición, la identificación con una genealogía, no hace sino reforzar su poética absolutamente contemporánea que responde a la inquietud de nuestro tiempo desde su intemporalidad. Y vuelve a hacer que sea absolutamente moderna la pregunta de Heidegger: ¿y para qué poetas en la precariedad de nuestro tiempo? Los que aquí entráis, dejad toda esperanza. Son las palabras que leen Dante y Virgilio en lo alto de la puerta antes de pasar hacia el infierno. Duro se hace, maestro, su sentido, dije, y él respondió, como persona siempre alerta: conviene que dejemos todo recelo aquí y que aquí muera finalmente ya toda cobardía. Este ya es el lugar donde te dije. Conviene también aquí dejar todo recelo. La poesía de Juan Barja que ahora presentamos no es una poesía para cobardes, porque nos enfrenta a algunas verdades esenciales de esas que afectan al centro de gravedad de nuestro ser. Situarse frente a su poesía supone asomarse al desasosiego de existir y a la inquietud de la existencia, a un yacimiento de abismo, fin de fuga. Esto es un verso suyo. Deberíamos leerlo en perspectiva de catarsis, de toma de conciencia, como un revulsivo necesario contra la anestesia imperante. Su voz convoca también múltiples referencias culturales de todo tipo, filosóficas, literarias, artísticas o musicales, culturalismo no exhibicionista sino asimilado y digerido desde una concepción de lo poético que tiende a desprenderse de lo anecdótico para centrarse en lo trascendente. Quizás en los libros de juventud más pegados a la vivencia se perciben con mayor nitidez las realidades que alientan detrás de los poemas y que el poeta hace explícitos en algunos casos: el atentado en el despacho de abogados de Atocha, donde trabajaba en ese momento, el golpe de Estado en Chile, el descubrimiento del amor, preciosos los dos libros dedicados a Mencha, la muerte de la madre, pero como ya se ha dicho, en el transcurrir de los años y de los libros irán tomando un mayor protagonismo preocupaciones filosóficas y metafísicas clásicas sobre el ser, el tiempo y el existir, que son también sobre el no ser, la intemporalidad y la inexistencia, porque cada concepto siempre evoca a su contrario en una contradicción irresoluble.
vida y muerte, presencia y ausencia, sueño y realidad, palabra y silencio, memoria y olvido, movimiento y reposo. Así, el fin y el principio oscilan en una cinta de Moebius donde el lenguaje poético cobra cuerpo como tensión de la conciencia, instante de intensidad que mantiene ese laberinto como un circuito cerrado donde todo acaba y vuelve a empezar. La caída y el salto. Vértigo del abismo. Todo arte, se abren comillas, todo arte es mirada hacia el abismo. Leemos, escribe el poeta en La cuchilla en el ojo y otros poemas teóricos. Todo poema es, dice, el hueco de una forma en la forma de un hueco. Y escribir es habitar esa grieta de dolor, la huella que espera, sin límite, sin fondo. Podríamos decir que toda la poesía de Juan Barja modela con palabras la forma de ese hueco, el texto como hueco, abierto para la contemplación de la caída. Su obra es una puesta en evidencia de la oquedad hacia la que nos proyectamos y desde la que hemos sido proyectados en un círculo de despojamiento donde la materia apenas es un mero tránsito y ese yacimiento de abismo es el vacío que nos sostiene en la tensión de la existencia mientras dura la caída. El afán de la palabra poética es precisamente desvelar lo que se esconde en la grieta del ser, en la ausencia de forma donde desemboca la condición humana. La caída hacia ese abismo inevitable, caída como caducidad y decadencia. La muerte vendría a ser testigo silencioso de nuestro transcurrir. La efímera materia de la que está hecha la existencia frente al vacío, ese yacimiento que es el yacer y el cimiento de la palabra poética, un vacío capaz de tomar forma a través del lenguaje, el vaciado de los cuerpos efímeros, la carcasa en la fragilidad de todas sus ausencias, la oquedad que deja el tiempo cuando pasa. Y frente a esa indigencia del ser, el lenguaje poético se alza como yacimiento de identidad, como dador de forma. Las palabras modelan una realidad alternativa a la caducidad, instantes capaces de permanecer como palabra preservada del deterioro del tiempo. Leo Contemplación de la caída de Juan Barja y hay dos imágenes que nunca se van de mi cabeza. Dos imágenes de dos caídas, saltos detenidos en su contemplación y unidos de alguna forma en la suspensión del aire por una extraña cadena invisible de tiempos y espacios. El instante suspendido eternamente en el salto, el tiempo y el espacio que van de Il Tuffatore, ya antes citado, ese muchacho de Paestum que salta desnudo sin llegar nunca al agua, sin tocar el mar que espera después de tantos siglos. El muchacho suspendido en esa pintura funeraria y separados por varios siglos ese otro icónico salto al abismo, el autorretrato de Klein en las afueras de París en 1960, en la Rue Gentil-Bernard de Fontenot o Roche, en una imagen inmortal que el autor bautizó como el hombre en el espacio. El pintor del espacio se arroja al vacío. Hay otra imagen de caída hacia el abismo que quiero convocar aquí, el monumento dedicado a Walter Benjamin en Portbou. Ese descender por un pasaje, túnel, escalinata que baja hacia el mar, ese pasillo predispuesto al salto, a la caída con el mar de fondo, el acantilado, el vértigo, el abismo, que solo al llegar al final detiene el cristal. Ese pasaje, obra del israelí Danny Caravan, contiene en la base del cristal una cita de Benjamin en la que podemos leer: en la penumbra, el agua, el vértigo no es otra cosa sino el deseo de saltar. Quizás estas tres imágenes puedan visualizar de forma aproximada esa contemplación bargiana de la caída. Bueno, voy a resumiendo un poco para dejar que el poeta nos lea sus poemas. Música blanca es el título elegido por Barja para nombrar toda su poesía. Tampoco este título es una elección inocente. Sabemos que la música es esencial en toda su obra y de ahí que la divida también en motivos musicales. No voy a explicarles lo que es el ruido blanco.
La música blanca es un concepto abarcador, contiene todos los sonidos, como el blanco, todos los colores, y al mismo tiempo es abstracción absoluta, la suspensión minimalista que nos lleva al centro de gravedad, a la médula pura de la palabra. Como Heidegger escribe también en Caminos de Bosque, para oír un ruido puro tenemos que hacer oídos sordos a las cosas, apartar de ellas nuestro oído, es decir, escuchar de manera abstracta. Y en este yacimiento de abismo, que es su obra poética, la palabra va entrando cada vez más en ese proceso, suspendida. Yace, como escribe, sobre el humo del tiempo en su ceniza, sobre el brillo del tiempo y su ceguera, luz eterna, luz negra. Regresamos a la tumba del Tufatore, de ese muchacho pintado sobre una losa que sigue saltando su caída desde hace 2500 años, su grácil figura curvada hacia el mar. Esa tumba de Paestum fue descubierta en 1968. Estaba decorada con pinturas, pero lo más curioso es que esas pinturas al fresco están realizadas sobre el interior de la tumba, alrededor del difunto, de modo que la imagen del saltador quedaba exactamente encima de la cabeza del cadáver frente a sus ojos cerrados. Contemplación de la caída como si hubiera sido pensado para que solamente desde ahí se pudiera seguir contemplando esa imagen del salto hacia el agua del muchacho griego. En cierta forma, la poesía de Juan Barja llega a tal grado de abstracción y de penetración en el hueco del abismo que parece haber sido escrita para leerse desde ese lugar. Escribe en uno de sus poemas: el tiempo mira el paso del espacio, el lugar desde su piedra. Versos para ese tránsito, temblor. Un cisne negro en la boca, moneda para un tránsito. Y el hilo, la frontera, y la palabra oculta en el fondo desnudo del temblor. Bueno, me pregunto yo al final del prólogo si es el poeta el que contempla la caída o es el que cae, o puede ser los dos al mismo tiempo. Para terminar, quiero hacer un brevísimo recorrido en 3 párrafos por su obra. Aunque luego tendremos oportunidad de escuchar sus poemas leídos por él mismo y nadie lo va a hacer mejor que su propia voz, porque lo importante siempre es la voz del poeta. Sí quería, mostrar cómo la misma inquietud que atraviesa toda su obra le confiere una unidad de estilo y de mundo poético propio. Sin embargo, se advierte una evolución que va del barroquismo vallejiano juvenil al despojamiento metafísico, al vaciamiento de la forma, en la desmaterialización, en esa intemperie abisal, sin perder de vista que sus obsesiones principales están ya en sus primeros poemas. En los libros iniciales de las 2 primeras secciones destaca el tema amoroso, como ya hemos dicho, pasional, el compromiso social, el existencialismo. Ya en esos poemas muy tempranos se libra la batalla del ser y se cuestionan las formas de nombrar la existencia, como en este poema del primer libro, Por el fuego y el viento, que es bien significativo. Tu nombre es hay amor inexistente, lo que lloramos, lo que se nos ciega. Tu razón es no ser. Tu dulce sombra ilumina una ruta que en las aguas borra su dulce flor impracticable. En el tercero de los apartados, música de cámara, a partir del libro Las estaciones, vemos cómo se va acentuando un desprendimiento de lo material para acercarse a lo metafísico o lo trascendente en una progresiva descorporeización, en la que cobra más presencia la fijación por el hueco, lo que no está, la ausencia, la desmaterialización, aunque sea en libros con un título como Sonetos materiales, al que pertenece este poema. Decir lo que no está, lo que se esconde en la grieta del ser, en la hendidura venidera del agua, viento, vuelo, fuego, piedra de ausencia de razones, lo que oscuro se fue cuanto se hunde en la cuenca de ayer, en la riada pasajera del tiempo,
sueño, humo, llamarada de cal, carencia, fiebre, pronunciar la esperanza, las raíces cuajadas de memoria, el desgajado abrazo de la sombra, la semilla que desborda su cauce, el borde interno del útero, del ojo, confirmando, acaba de pasar lo que vendrá. A ver, me había quedado así. Resulta significativa la cita con que comienza Mínima Voz, donde dice: las cosas visibles son imágenes manifiestas de las invisibles, de Pseudo Dionisio, y que en Viaje de invierno se va haciendo aún más evidente. Son poemas muy breves. Superficie sin ti. ¿Puede, evidente, material, ignorar tu sed, tu espacio de arenas sin razón? El alma, el ocre, ojo ausente, ya brillo, su madera, su callada quietud. Así, inefable, te excluye, permanece ya aluminio, yacimiento del tiempo, en sus mendrugos entre acero y caída, y la memoria bajo la piedra gris, tu no soñar. Y acabo. El azar a veces hace su trabajo como si hubiera sido premeditado y acierta. En esta obra reunida se ha dividido en 2 volúmenes, como ya saben ustedes a estas alturas, una división que responde a la lógica necesidad de hacerla manejable para la lectura. Pero no deja de resultar, cuando menos sorprendente, el punto exacto donde se parten ambos volúmenes, justo antes de Contemplación de la caída y La cuchilla en el ojo y otros poemas teóricos. Libros gemelos que se publicaron simultáneamente en 2001. Esa cuchilla de connotaciones buñuelescas divide la mirada y parte también en 2 la obra bargiana. A partir de aquí ya todo será asomarse a ese hueco de la forma en un despojamiento mucho más severo. Voy a leer solo uno de los poemas seleccionados de Contemplación de la caída. El origen, la huella, en el camino asomado a su hueco, a la caída, a la copa de luz, al horizonte de sangre, manantial, espejo, fuego, los días incendiados, los cristales que iluminan el mar y el bosque abierto de cuerdas que se mecen, no la arena, la cadena, el reloj, no el ritmo seco de ojos como azogue, viento solo, solo sed, solo ritmo, la memoria feliz de nuevos días que se asoman a los altos balcones, a las nubes elevadas y blancas, a las alas que propician la orilla y que conceden espacio a cuanto vibra, gira, llega hacia el incendio azul del horizonte y el sendero, el sentido, la raíz. Y algo muy importante, la poesía ha ocupado ya por completo el lugar del mito, alcanzando su máximo grado de introspección, de intimidad. El abismo se ha invertido hacia el hueco interior. Ese abismo que antes parecía exterior al ser, cada vez más va siendo como dentro de uno mismo. La palabra se dice como pura inquietud de lo abismado y solo queda hueco, espacio interior. Y después de todo este recorrido a través del abismo de la descorporeización, cancelada la inquietud del origen, solo queda, dice, la inquietud de la gravitación inmóvil. Y esa imagen tan increíble, la montaña inversa mordiendo el corazón, el hueco hacia adentro con que termina la última de las 3 elegías, un hueco abierto a la caída sin fin. Como escribe Alejandra Pizarnik, mi caída sin fin, a mi caída sin fin, en donde nadie me aguardó, pues al mirar quién me aguardaba, no vi otra cosa que a mí misma. Bueno, muchas gracias. No me voy a extender más porque yo quiero que Juan lea poemas que debemos escuchar en su voz, que es lo importante esta tarde. Gracias.
supone que... Esto suena, como no oigo. Se supone que tengo que decir algo y Amalia está empeñada en que lea y a mí me cuesta bastante hablar. Lo primero y más importante entonces es decir, primero, gracias al Círculo, gracias a Juan Miguel en su presentación inesperada. Felicidades, por cierto, porque estás de cumpleaños. Esto para que luego te feliciten. Y en realidad es por eso que hicimos el día de hoy esta reunión. Yo creo que tengo que agradecer también, evidentemente, a Amalia el enorme trabajo que ha hecho para que estos 2 volúmenes salieran adelante, para pensarlos, para darles vueltas. Y desde alguien que es, desde mi punto de vista, y esto no es un problema de jugar al ping-pong, es uno de los poetas más importantes que hay en España desde hace varios años, al menos desde un libro que se llamaba Lázaro se sacudió sus ortigas, un libro absolutamente impresionante. Es una persona que sabe lo que dice y es una persona que sabe ser amable y exagerar un poco con los amigos. Yo no estoy seguro de por qué he publicado estos libros. Tengo una primera certeza, y es que era mi única manera de veros a todos aquí reunidos. Cuando ya, después de haber visto muchísima gente toda la vida y haber tenido una vida muy activa y muy llena de amigos, de repente te encuentras como mucho más aislado, no ya por la edad, sino por otros problemas que todos conocéis. Y dices, bueno, pues habrá que hacer algo. La segunda razón es que la mayor parte de estos libros, un 30% no se habían publicado nunca, porque yo incluso de alguno me había olvidado. He encontrado algún libro que todavía está sin editar que existía, me había olvidado haciendo otras cosas. Hay luego libros que habían sido guillotinados, se dice así, perdón por la expresión, habían sido guillotinados porque como no se vendían nada, pues al final, al cabo de los años, pues no hay más remedio, porque te cuesta muchísimo a las editoriales mantener los almacenes. Y había algunos libros, textos perdidos, textos en revistas, es decir, quizá, y solo digo quizá, había un cierto sentido, tenía un cierto sentido publicar en Abada, editorial fundada por algunos de los presentes, por Félix Duque, por Charo Grego, por mi hermano Iago, por Juan Calatrava, somos 13. Como siempre tiene que haber un traidor. Hace 20 años, la editorial ha cumplido 20 años en el año 2 y fue en esta casa donde se presentaron los primeros 4 libros de la editorial y ya entonces Miguel García era nuestro distribuidor. En fin, podría, creo, citaros a casi todos uno por uno, al 90 y bastante por ciento, y os agradezco muchísimo que estéis aquí aguantando este rollo. He tenido muchas dudas en la portada, en los textos de la portada, no en otra cosa. La portada me gusta. Yo quería que pareciera un libro, por eso lo hemos llamado Música Blanca, aparte de por lo que ha explicado Amalia. Quería que pareciera un libro y por eso le he dado un título de libro y por eso se ha dividido en relación con eso, creo que son 6 partes musicales. La poesía, si tiene que ver con algo, tiene que ver con el canto, y eso desde lo más antiguo que conocemos, lo que conservamos como poesía. Lo que llamamos lírica quiere decir cantar, es el canto mismo, o el canto de la Edo acompañando una historia, porque la poesía puede ser narrativa, pero puede ser cantada, o puede ser cantada por los coros de los jóvenes atenienses, como eran lírica, fue cantada también en su día. Veo a Alberto Bernabé con cara de censura, diciendo, este se equivoca.
tenía todo el sentido, porque en mi poesía, si hay algo de poesía, es precisamente esa atención no solo a los aspectos estructuralmente cuantitativos. Esos poetas, por meterme con alguien, hay gente con quien meterse, que cuentan por los dedos, para estar seguro de si hay 11 o 14 o 7 sílabas. Es cierto que los números, igual que en la arquitectura, los números influyen inmensamente y son inmensamente importantes. Y por eso el conteo de las sílabas o el conteo de las distancias de los intercolumnios, por decirlo de alguna manera. Pero también hay los acentos, que son fundamentales. Hay un montón de poetas que cuando lees los textos dicen, sí, 11 sílabas tiene, pero los acentos de este verso y los acentos de este verso son incompatibles. Esto se oye, bueno, lo que se llama cacofonía en música, ¿no? Están los acentos, están los colores. Los colores los descubrió para todos con un soneto inmortal, con un soneto, no con nada raro, un autor bastante raro, Arthur Rimbaud, el famoso soneto de las vocales que empieza con A, verde y rojo, etc. Bueno, yo creo que un texto poético tiene que considerar todas esas variables y aún así no tendrás nunca seguridad de que el texto sea un texto poético. Más allá de la etimología, que no viene casi al caso de ser creativo, no creativo, creación, en fin, más en cuanto al tema de la poiesis, más allá de eso, no tienes nunca seguridad de que lo que escribas, aunque cumpla con los números de las sílabas, aunque cumpla con el lugar de los acentos, aunque cumpla con los colores, con los diptongos, con las distancias, con las sílabas, con todas las formas del hablar, que son formas del hablar, con las formas del respirar, que es quizá lo más importante, porque contamos porque respiramos. Es ese modo de ir caminando, ¿no? Esa poesía de caminante, de que también, por cierto, habló en su día Nietzsche, que como poeta no era gran cosa. Y sin embargo lo entendía perfectamente bien. Bueno, de lo que dudo y de lo que estoy ligeramente descontento, avergonzado de la portada, es de que diga poesía reunida. Debía haber dicho música blanca, 69, 21 y punto. Porque, insisto, uno nunca está seguro de haber llegado a que haya poesía ahí. Uno encuentra a veces poesía en un texto filosófico, o puede encontrarlo en un edificio, o puede encontrarla remando en un río, viendo el sauce cerca o viendo la tempestad. El mismo ver ya es un poetizar, desde mi punto de vista. El poema se reparte por toda la realidad y la realidad se reparte por el poema. Así que no estoy muy seguro de lo de poesía reunida, es decir, de lo de poesía. De lo de reunida sí estoy seguro. Como los libros... Tengo que contar anécdotas. ¿Qué voy a hacer, Amalia? Después de lo que tú has hecho. Como los libros, muchos de ellos estaban sin pasar a ordenador actual y tampoco sobra dinero, he sido mecanógrafo de más de la mitad de la obra, porque ya no estaba en modo de poderlo usar directamente. Y no he corregido nada. Me quedaba a veces dudando si meter pluma, como dice nuestro querido Antonio Carboneda, pero me he contenido. Creo que he quitado 3 poemas, en el total 3 poemas que no me gustaron nada. Y de los demás no puedo decir que me haya gustado, pero bueno, es lo que me había propuesto hacer. ¿Por qué? Pues probablemente para estar aquí con vosotros y por estar aquí de cuerpo presente. De cuerpo presente yo, de cuerpo presente los libros, de cuerpo presente todos los demás. Es una expresión que la decimos precisamente cuando está solo el cuerpo presente. Pero en realidad el cuerpo está presente todo el resto de las veces, ¿no? Has estado hablando todo el tiempo de la contemplación de la caída.
me siento llevado a recordar un viejo chiste y no creo que sea incompatible con el hablar de poesía. Es el del tipo que se cayó del Chrysler o del edificio España de Madrid o donde quieras, y cuando va por el piso 40 uno en la ventana y dice, pero hombre, dice, no, si de momento va bien. Bueno, ese tipo de caída, vivir también es caer, una cultura también es decader, decadencia, ¿no? También, pero en la palabra decadencia también tienes la palabra cadencia, que es lo que hace ir marcando los ritmos de los que hablábamos antes, los espacios. Y bueno, por eso se ha titulado también a 6 partes. La primera creo que se titula Principios de composición. Yo no puedo dejar de ser irónico porque nací de esa manera, equivocada probablemente. Pero principios de composición quiere decir 2 cosas. Una, por aquí empecé, principios de composición. 2, esto es algo muy importante, todos son los principios que hay que seguir. La versión más pedante y la versión más coloquial, las 2 cosas están en ese inicio. Después de esa parte, pues cromatismos, creo que es la siguiente. Bueno, cuando uno tiene cierta capacidad para escribir, y a fin de cuentas es un oficio, pues igual que la mano, ¿no? Igual que la mano en el dibujante nato, estoy viendo uno, pues quieres ir también a una disolución de esas formas que no sean tan marcadas, y para eso te ayudan los cromatismos, te ayudan los esfumatos, si hablamos en pintura, te ayuda a seguir dando colores diferentes y de alguna manera tratar de ser, bueno, formalmente un poco menos formal, pero en realidad más formal, muchísimo más. Bueno, no es que uno quiera compararse, pero como estoy enamorado de la música de Debussy o de la música nocturna de Bartók, pues por ahí va la cosa, ¿no? O va por la poesía de Vallejo, que has citado antes, o por la poesía de Rilke. Luego, bueno, has citado un montón de autores alemanes y me parece relativamente lógico porque hay bastante imitación en mi caso, no es que sea muy original, pero la imitación era una de las exigencias de las perspectivas antiguas. Sin imitatio no era posible escribir nada, estábamos para eso. Y bueno, hace años un amigo que no está aquí me definió el periódico, no es otro chiste, ¿verdad? Empezaba una crónica sobre uno de mis libros diciendo Juan Barja, poeta alemán de edición castellana. Bueno, era nuestro querido Félix Yazúa. Pues bueno, pues no me pareció ni una alabanza ni un insulto, sino decir, hombre, si a un tipo tan listo esto le parece complicado, debo haberlo hecho fatal, porque yo quería que la gente pudiera enterarse. Esto me lleva al por qué editar libros, porque yo no he escrito nada, absolutamente nada, ni siquiera las dedicatorias, absolutamente nada en poesía que sea verdaderamente pensando en la comunicación. No lo he hecho nunca porque ha sido siempre una especie de indagación. Por ahí veo a algún psicoanalista y estará de acuerdo conmigo en que es imposible escribir para uno mismo. Digo, escribir para los otros. Hay que, a no ser que sea un discurso sobre alguien, una necrológica, por ejemplo. Por cierto, el año pasado se publicó mi primera necrológica ya, está muy bien, estoy muy orgulloso de ella. No sé si alguno lo leíste y se da casi de una página. Pues sí, es verdad. No citaré al autor. Pues uno escribe por necesidad de entender algo, de entenderse o de entender algo. Escribes sobre tu interioridad y descubres que tu interioridad no es una, sino que son innumerables. No es un problema de esquizofrenia, es un problema de multiplicidad de todo lo que te ha influido, de todo lo que te ha entrado.
Porque la gente dice que eres muy original y dices, hombre, original poco, porque todo lo que hay aquí dentro lo he tomado de donde ha venido. Es decir, todo lo que tenemos dentro ha venido de fuera. En este momento me he perdido, pero esto me pasa mucho. Desde joven, quiero decir. Bueno, que una cosa es escribir, y yo creo que mucha gente las escribe con cierta ambición. Tener ambición no quiere decir hacerlo bien, quiere decir tener ambición. Cuando escribes con ambición, escribes para saber algo, como decía, para saberte a ti mismo, a tus ti mismos, a todo lo que hay dentro, o para entender un paisaje, o para entender un libro. Escribes para ti. Cuando publicas, no. Cuando publicas hay un acto que puede ser medianamente justificado y un acto absolutamente injustificable. El medianamente justificado es encontrar a esos amigos, los que estáis aquí, que pueden de alguna manera interesarse, no por todo, que es muy aburrido, pero sí por algo de lo que has ido haciendo. Es decir, encontrar interlocutores. Eso es algo absolutamente natural. El hombre, de ser uno, no hubiera inventado nunca el habla. Era necesario ser varios para poder empezar a entrar en conversación. Y una de las cosas fundamentales de entrar en conversación, se puede entrar directamente o se puede entrar gracias a la invención de la escritura, iba a decir a Gutenberg, pero es mucho más antiguo. Se puede entrar efectivamente a través del libro sin necesidad de estar en presencia, claro. Es otra forma de comunicarse, igual que hoy lo hacemos de otras maneras. No se ha escrito para eso, se publica para eso. Esa es la parte noble del asunto. La parte innoble hay, y debo reconocer que en mí también existe, es el narcisismo más asqueroso del mundo. Es decir, soy listísimo, escribo estupendamente, qué cosas hago, voy a publicar esto, o quiero que la gente se entere de esto que he pensado, que me parece muy interesante. Bueno, esa basurilla, que no sé cómo llamar, también está en Música Blanca, pido disculpas, y también está en el hecho de hacer presentaciones. Yo creo que solo he hecho 1 o 2 presentaciones de poesía. Una en esta casa, en la que estaban de los presentes Félix Duque y Juan Miguel Hernández León. El libro se llamaba Fin de Fuga. Fin de Fuga es la última sección de Música Blanca. Creo que he presentado otro. En general no me gustan las presentaciones de poesía, porque me parece como muy impostado, es decir, mira qué guapo soy. Pero en este caso, precisamente por mi situación actual, un poquito apartada, me apetecía muchísimo, me apetecía veros. Yo creo que eso es lo que tenía yo que contar, porque explicar lo que se dice ahí no tiene mucho sentido. Una cosa que me ha ocurrido al tener que escribirlo a máquina, es decir, en el ordenador, pero a máquina, que me ha aburrido muchísimo, además, leyéndolo 3 vueltas le he tenido que dar para quitarle en lo posible las famosas erratas, hasta llegar a odiar los textos. Me he encontrado de repente sorprendido con que el primer poema, por ejemplo, que abre, que yo debía tener 17 años, 18, por ahí, y el último, por ejemplo, se pueden leer el primero y el último y no leer nada más. Lo digo también como consejo. Quiero decir que es un libro que las preocupaciones han sido las mismas. Tú has señalado 6 o 7. Parece ser que yo estaba predestinado a escribir sobre el tiempo, fundamentalmente sobre la temporalidad. Eso me ha llevado a muchas lecturas, como las que tú señalabas en Heidegger, pero para mí la más fundamental ha sido una cosa brutal que dice un tal Kant, un tal Manuel Kant, cuando dice, Kant siempre, era un hombre, Félix me corrige, un poco tramposo, un poco... le gustaba jugar con las palabras a veces. Y cuando iba a decir algo tremendo, algo verdaderamente revelador, que lo dice muchas veces, ponía delante un natürlich o algo así, un naturalmente, por supuesto. Así la cosa cuela un poco más. Se me quedó toda la vida clavada en la cabeza unas palabras de Kant cuando empieza a hablar de la temporalidad,
en la crítica tan pura, y dice, naturalmente, el tiempo no se mueve, nosotros nos movemos en el tiempo. Eso que parece contradecir como 2300 años, hasta Aristóteles más o menos, en el pensar el tiempo, pero es una evidencia. Y yo estoy en el fondo convencido de que un tal Einstein debió leer eso y alguna cosa más, porque desde ahí se podía pensar. Esa es la importancia de los pensadores, como los filósofos. Desde ahí se podía pensar y desde ahí se podía llegar a otra serie de cosas, por ejemplo, a la teoría de la relatividad, porque de alguna manera tanto Kant como después Hegel, como también Félix me ha enseñado, son autores que habían pensado, sin formularlo como teoría, habían pensado más o menos la relación extrínseca de espacio y tiempo, que nos sirve efectivamente para estar en el mundo. Otro autor. Bueno, después de decir tantas tonterías y de sobremorir un poco más a ellas, puedo intentar leer algo, pero me es bastante difícil. Puedo intentar leer, y a lo mejor lo interrumpo a mitad, porque a lo mejor es aburrido o es repetitivo, porque había pensado en leer ese primer poema o lo que sea del libro Música Blanca, y ese segundo poema, último poema o lo que sea del libro Música Blanca. Son un poco largos de más y no estoy seguro de ser capaz de hacerlo, y tampoco estoy seguro de que lo vayáis a aguantar. ¿Qué hora es? ¿No? Pero es que la cosa desde el principio no tenía arreglo. Por el fuego y el viento en 1969 y el primer libro en el año 69, con todo lo que había pasado en el 68. ¿De qué me ocupo yo? Un texto que dice: tiempo, sombra sin sol, ladrón de días. A lo mejor basta aunque lea ese verso y ya se entiende lo que quiero decir. Pero es que sigue así como si fuera una letanía. A mí me encantan las letanías del Rosario. No soy creyente, pero me parece alucinante aquello desde niño, aquello de Turris Eburnea, Domus Aurea. Qué cosas, ¿no? Turris Davidica. Eso es una cosa que, vamos, pues es lo mismo. Tiempo, sombra sin sol, ladrón de días, tigre devorador, tempestad inquieta, viejo avariento, padre de la noche, pasajero sin paz, presencia ausente. No voy a leer más. Yo creo que se entiende perfectamente que todo ello es puro realismo, además, es casi hiperrealista. Si alguno luego mira esos textos, verá que todas esas imágenes se pueden deconstruir fácilmente, que no he escrito nunca palabras caprichosas, espero, sino que todas ellas se pueden explicar. Dice, escribes raro, dice, no, lo que pasa es que trato de escribir cosas que se pueden expresar de varias maneras, pero no porque sea gratuito expresarlo de varias maneras, sino porque yo creo que esa acumulación también ilumina. Igual que no es lo mismo ver el sol que ver la chimenea de mi casa, que me gusta mucho, pero no es lo mismo. Bueno, voy al último poema. Si luego alguien se empeña en leer, en ser voluntario, le había pedido antes a David Usanos que leyera por mí alguna cosa, porque yo me fatigo mucho leyendo, en voz alta, quiero decir. El libro se acaba de un modo igualmente luctuoso, con una cosa que se llama 3 elegías. Dios mío, he escrito elegías durante toda la vida, desde que empecé a escribir, y la tercera es muy reciente, debe tener año y medio o algo así, porque este libro se cerró hace
debió cerrarse sobre marzo del año pasado. Y esto ya estaba. Esto sí lo encuentro. Sí. Debía estar yo ese día encontrarme bastante mal, debía estar muy irritado, porque acabo con un poema también sobre que remite en el fondo a la temporalidad. Parece que he querido hacerlo a propósito y no es verdad. Me lo he encontrado al darme cuenta de que podía empezar en el primero y luego acabar en el último y estábamos en la misma cosa. Pero debía estar yo bastante irritado y entonces escribí un poema blasfemo, he escrito más. Cuando me enfado con Dios no os dais idea de cómo me pongo. En este caso, además estoy solo escribiendo, pues puedo desahogarme. Esta elegía se llama El Señor de la Muerte y no hace falta decir otro nombre, se entiende bien. Y tiene que ver con lo que decíamos antes, con el primer poema, el tiempo, ladrón de días, etc. El Señor de la Muerte, con su traje de lata y azafrán, con su nube de grillos y su nido de grajos en las ingles. El Señor de la Muerte, su infinita sordera, su almidón, y el viento helado que cubre sus axilas, ventisqueros de letargo, ojedad, lámina blanca. El Señor de la Sombra, y sus cuchillos herrumbrosos, un saco sobre el hombro lleno de sal y sed, y el otro saco de sed y sal, vacío y sal y niebla. El Señor de la niebla, disecada entre cera y sudor, un ojo abierto y cegado, cerrado el otro ojo, otro encurtido, otro empavesado, otro sangre y carbón sobre el abismo. El Señor de la sed, el del azogue temblorosos, de manos como escarpias y escarpias como nudos y los dientes de metal y de azúcar ceniciento. El Señor, turbio azabache del destino, con cetro de osamenta, y su rotor central, y sus tres cuencas desnudas, y su noche sin acento, ni refugio ni voz, eco de esparto, piernas de espuma, cejas de ladrillo, y su escolta de plástico, y su trono de calambre, de plomo derretido, y agujeros de luto sin estrellas. Numerales insomnes, el espejo sin retorno, los días sin aliento, la palabra, Señor, sí, la palabra de la muerte y los perros amarillos de la agónica luz, ríos azules. El Señor de la cera, el que se duerme para siempre entre el humo, amo del caucho y el tomillo reseco, sin aliento. El Señor del espectro, su impotencia, su calambre sin voz, su voz sin eco, su delirio feroz, su topo oscuro bajo nieve y cristal inalterables, para siempre y jamás, sobre la fiebre del secreto hormiguero y su luz fría, sucia eternidad sin descendencia. Sí, el Señor del Señor, montaña inversa mordiendo el corazón, y el muerto, muerto. Bueno, muchas gracias. Después de ese impresionante poema, yo no sé si lo dejamos ahí ya. Es que, bueno, lo único que puedo aclarar es que el muerto tenía nombre y se llamaba Jesús.
lo habían engañado. Nunca he podido entender de otra manera aquello que se dice de padre, ¿por qué me has abandonado? Es la confirmación, efectivamente. El muerto, muerto. Se lo había creído. ¿Qué se le va a hacer? Pues gracias a todos. Piedad. Gracias.